Ahora vamos a venir a un tema de Mar del Plata que se puso muy fuerte sobre la mesa de los marplatenses a partir de las últimas lluvias y las afectaciones que hubo en algunos barrios de Mar del Plata. Aparecieron en tono de campaña el ex intendente Cosperito Pulti y Fernanda Montoto Raberta diciendo que esta era consecuencia de la desatención para la limpieza de pluviales, mugre y arroyos que cruzan la ciudad. Para hablar de esto está el presidente de Obras Sanitarias y Sociedad de Estado, Carlos Katz. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo hice mucho hincapié, creo que lo hablé inclusive contigo en algún momento, desde el mes de abril más o menos, cuando ya se definía a nivel meteorológico mundial que ingresábamos en un efecto niño, que íbamos a tener que atravesar un periodo de fuertes lluvias y que había que hacer realmente muchos trabajos. Después hubo profesionales de OCE que inclusive me acercaron mucha información, mostrándome cómo se estaba trabajando y demás. Y hablando con el responsable, con los responsables de área, me dijeron, bueno, mira, acá hay un gran tema, que es el tema de los arroyos, porque los arroyos son provinciales. Ustedes publicaron una información el viernes que dice que hay una gran cantidad de obras por hacer que tienen que ver con estos arroyos que cruzan la ciudad, que vienen desde las sierras de Tandil en algún caso concluyen aquí en el Océano Atlántico. Y me gustaría que nos describas esas obras que faltan y a qué barrios afectan y por cuánto tiempo potencialmente esos barrios ante lluvias fuertes van a estar afectados, ¿no? Bueno, sí, efectivamente hay una secuencia de trabajo que se ha mantenido desde principios de los 2000, que es cuando Obras Sanitarias toma el tema de los pluviales. Cuando digo toma el tema, quiero decir que nosotros estamos a cargo de tratar de desarrollar proyectos de pluviales para luego ejecutar las obras y después de su posterior mantenimiento. Lo primero que vale la pena aclarar que las lluvias fuertes de la semana pasada, que fueron persistentes durante 48 horas, no tuvimos grandes problemas de anegamiento en los lugares donde efectivamente ya hay infraestructura, con lo cual descartemos que pueda haber algún conducto pluvial existente que esté tapado o que no esté mantenido correctamente. Esto además supone algún grado de aclaración respecto de que los conductos pluviales son autolimpiantes, la propia fuerza del agua es la que los limpia. En todo caso podríamos discutir qué pasa con la boca de tormenta cuando hay una lluvia de este tenor, que nosotros mantenemos limpias durante todo el año, pero que al momento de una tormenta obviamente circula hoja, ramas, alguna que otra basura, plástica, y bueno, hay más de 2.500 bocas de tormenta en la ciudad, y más allá del esfuerzo en el momento de tratar de limpiar los puntos más sensibles, no ha tenido ningún inconveniente el sistema de conducción pluvial, por lo menos en esta lluvia, cuya característica fue la persistencia. No fue una lluvia de pico, sino de 48 horas sin parar de llover. Respecto a lo que vos preguntás, efectivamente, hay en la secuencia esta, nosotros gestionamos ante Hidráulica de la provincia la concreción de los proyectos, es decir, nosotros hacemos convenios en los cuales Obras Sanitarias le paga a la provincia para que desarrolle el convenio, porque entendemos que es la autoridad de aplicación, es la que tiene que aprobar los proyectos hidráulicos. Por lo tanto, el mejor mecanismo que se ha encontrado es que directamente hagan los proyectos ellos. Tenemos pendientes dos convenios muy importantes que tienen incidencia en cuencas de la zona suroeste de la ciudad, digamos, sin resolver la infraestructura de eso es por la razón por la cual se inundan barrios como el Autódromo, o el barrio Belgrano, Don Emilio, lo que sería el encuentro de Juan de Justo con 214, que es toda el agua que viene bajando de Batán y de zona de Sierra de los Padres y entra por el sector oeste de la ciudad, digamos. Esos convenios habían tenido distintos grados de avance y en estos 4 años, también pandemia por medio, porque hay que hacer mucho trabajo de campo y esto no se puede hacer durante los años de la pandemia, pero lo cierto es que estamos pidiendo retomar y redondear esos 2 trabajos que ya estaban avanzados,
y que además son los dos primeros que suponen el esquema de los reservorios, es decir, como la infraestructura, las cañerías, digamos, que hay proyectadas, no pueden ser de un tamaño infinito, porque, entre otras cosas, hay que atravesar media ciudad para construirlos. El esquema de los técnicos, tanto de la provincia como los propios, fue tratar de retener agua arriba en reservorios, el agua que viene bajando de la zona rural. Eso sí o sí supone una participación hidráulica de la provincia, porque la normativa requiere que haya procesos o de expropiación o de generación de servidumbres de uso, o de acuerdos con los propietarios de los campos donde se decide hacer un reservorio, que está en manos de la provincia liderar y ejecutar. Así que son zonas que efectivamente, tanto la zona de Batán, propiamente dicho, una vez que Batán, en algún caso, por decirlo de algún modo, se inunda algún sector y empieza a desbordar, tiene impacto con todo el oeste. Y bueno, como esto lo trabajamos desde el 2000 con distintas administraciones en la provincia y con distintas administraciones en el Partido General Pueyrredón, y la verdad que fue una secuencia bastante fructífera, porque este relato que yo te estoy haciendo empezó con el primer pluvial que hicimos, que fue el de Güemes y la vieja terminal. Después se pudo hacer el Marco Sastre, primera etapa, el colector del noroeste, el arroyo del Barco, todo en una misma secuencia, que es trabajar en conjunto con Hidráulica de la provincia, y estos dos convenios avanzados están semi-paralizados, pero además estamos pidiendo empezar nuevos convenios, porque nos queda el análisis de toda la cuenca del arroyo Corrientes, que es el que sale al lado del camping municipal, en la zona de Alfar, donde también hay problemas de evacuación de agua, y hay que empezar a trabajar en generar un proyecto. Claramente el país, en situaciones económicas como las actuales, es difícil encajar proyectos de esta envergadura para ejecutarlos, pero si uno no tiene los proyectos hechos, nunca va a poder concretarlos. Así que no queremos que se corte la secuencia de proyectos y ejecución, y para eso necesitamos retomar, digamos, el trabajo en equipo con la provincia de Buenos Aires, que en estos 4 años no ha funcionado fluidamente. Claro. Dos cosas. Una, que me preguntan desde la audiencia, si, digamos, es muy recurrente esto, ¿no? Por los temas de falta de provisión de agua corriente para la zona sur, cuando, digamos, siguen avanzando los proyectos inmobiliarios en esa zona, importantes realmente. Inclusive sí, yo creo que lo comenté el viernes, se firmó la semana pasada la autorización para la construcción de una estación de Shell, allí donde está Rumencó, lo cual seguramente le va a mejorar mucho la calidad de vida a la gente ahí. Bueno, ahí hace falta una gran inversión en todo sentido, pero el tema del agua concretamente, que es el tema competente, ¿no? ¿Por dónde pasa? Porque además creo que hay bastantes problemas para encontrar agua de pozo ahí. Sí, a ver, lo primero que vale la pena aclarar, que ninguno de los barrios cerrados ubicados en la zona sur reciben abastecimiento por parte de obras sanitarias. Es decir, todos los proyectos de agua tienen que autoabastecerse con el tema del agua, y eso lo aprueba la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, y al igual que el tratamiento de los efluentes cloacales. Nosotros, donde no tenemos radio servido, es decir, nuestras propias redes, por la vigencia del Código de Agua, que es la ley provincial, todas las tramitaciones van a provincia. Claramente tenemos un desafío pendiente, que es, en realidad casi diría que es como el único, más allá que falte el agua puntualmente en algún que otro barrio de la ciudad, pero no hay un impedimento desde el punto de vista de la producción, de encontrar agua de buena calidad. Y en la zona sur claramente hay un tema pendiente, tanto con el tema de agua como de cloacas. Yo creo que hay una cuestión importante que vengo mirando a partir de los distintos anuncios, que es la puesta en valor del complejo turístico Chapadmalal. Entendemos que si en serio se va a trabajar en poner valor a ese complejo turístico, tiene que mirar no solo para adentro, sino para afuera, tiene que desarrollar infraestructura para poder captar y tratar efluentes cloacales, y también para tratar de producir mayor cantidad de agua potable, ser lo que fue desde el inicio, digamos, un foco de desarrollo de todo ese corredor.
Nosotros tenemos previsto proyectos para llegar hasta la avenida 515, que es la que se está pavimentando ahora, la de las macetas o la de las vasijas. Hasta ahí tenemos proyectos desarrollados para llegar con agua que viene de la zona norte, o sea, alimentar desde el acueducto norte y el acueducto este, la zona sur de la ciudad. Pero llega hasta ahí. El corredor costero más al sur va a tener que tener un desarrollo independiente, para el cual, insisto, yo creo que hay que trabajar lo más articuladamente posible con el Estado Nacional, y que el complejo turístico de Chapalmalal, el que tiene que resolver, está absolutamente atrasado. Toda la infraestructura de eso no cumple con ninguna norma, digamos, de tratamiento de efluentes. Tiene la infraestructura de provisión de agua en un estado muy precario, muy precario. Sin embargo, siguen trayendo gente a pasar vacaciones a las colonias, y a nosotros nos entusiasma la idea de que lo pongan en valor, pero como un proveedor de infraestructura para todo el corredor. Claro. Bueno, ahí yo creo, el otro día hubo una reunión por el tema de Mogotes y alguien dijo, todos estamos de acuerdo que queremos que Mogotes sea municipal. Me parece que lo que tendríamos que lograr un día es que haya una armonización estructural desde el punto de vista de las competencias, ¿no? Porque todo se vuelve complicado. Tenés competencias nacionales, competencias provinciales, tenés alguien que está sentado en la Secretaría de Turismo y decide que va a poner millones de pesos ahí en el complejo, que en sí no me parece mal, y después decide cuánta gente trae, pero no tiene infraestructura ni coordina, ¿no? Este es uno de los casos. No, totalmente, no, totalmente. Yo creo que todos los actores políticos de la ciudad tenemos que tratar de tomar, no sé, 5, 6, 10 temas de desarrollo estratégico. Uno es la planificación urbana, evitar que la mancha urbana siga ampliándose con loteos. La diferencia entre un loteo y un barrio cerrado es esto que yo te decía antes. Donde se aprueba un loteo, después es el Estado el que tiene que hacer el mantenimiento de las calles, el alumbrado público, la provisión de agua potable, etcétera, etcétera, y es la gran diferencia con los barrios cerrados, que se autoabastecen de todas esas situaciones. En estos años ya se ha acumulado, yo diría, no sé, 15, 20 años de ampliación de la mancha urbana, básicamente por la necesidad de la gente de acceder a suelo donde construir su vivienda, y los costos en aquellos sectores de la ciudad donde hay provisión de servicios. El costo de un terreno en muchos casos lo torna inalcanzable para muchos sectores de la sociedad. Entonces se opta por una idea que es irse a un lugar mucho más alejado, y a mí me parece que no es una mirada inteligente que nosotros no tengamos capacidad anticipatoria, porque en realidad terminamos yendo a abastecer esos lugares. Claro. Nosotros tenemos, a modo de ejemplo, se ha ampliado la ocupación de gente en la estación Chapalmalal, esto lo hablamos con vos en algún momento, y hoy el costo de la inversión de llevar agua y el día de mañana de llevar cloaca a esa nueva población, y probablemente habrá que ampliar algún aula de la escuela y del jardín, y la salita de salud. Entonces, todo lo que hacemos después, probablemente haciendo una inversión inteligente con anticipación, podríamos resolverlo sin necesidad de que la gente tenga que esperar tantos años para acceder a los servicios. Sí, claro, bueno, justamente. Ahora, ahí, por ejemplo, y quería cerrar con esto, el otro día me dijeron que para terminar las obras que tienen que ver con la zona del puerto, donde, bueno, por la topografía hay varios lugares que son auténticas ollas, ¿no? Cuando hay lluvia intensa, sí, hacen falta 38 millones de dólares. ¿Puede ser? Y bueno, a ver, hoy por hoy ponerle un número de precio a una obra pública es muy difícil. El arroyo del Barco, la cuenca del arroyo del Barco y la obra del arroyo del Barco, que tiene ejecutada solamente su primera etapa, que es la desembocadura, digamos, es una obra muy grande, muy compleja. La cuenca es una de las más grandes en términos de cantidad de hectáreas que reciben lluvia y la direccionan hacia el punto del arroyo. Nosotros creemos que una de las prioridades debería ser por lo menos hacer la segunda etapa, que de algún modo alivia seguramente un punto muy conflictivo, que es Edison y Vertis.
un lugar donde además viene una diagonal que es la traza de un viejo arroyo, que es Ujú. la diagonal Santancho Limbado, y si nosotros no logramos mejorar el escurrimiento de agua en ese punto bajo, se acumulan las inundaciones agua arriba también. Claramente las inversiones en pluviales, por esto salimos a aclarar, porque a mí no me parece que nadie, por más que estemos en campaña, esperemos la lluvia para ver si discutimos si está bien o está mal, si falta o no falta. Son inversiones muy grandes. Las obras pluviales no se pueden comparar con la de agua y cloaca. Son infraestructura muy, muy grandes, obras de mucho monto y de mucho plazo de obra. No sé si te ha tocado ver algunas, son conductos de hormigón que se hacen en el lugar. Hay que hacer zanjas de 6, 7 metros de profundidad, armar el encofrado, ponerle hierro, llenar con hormigón, digamos. Es una obra son obras en general, para que nadie, digamos, pueda creer que la va a empezar y la va a terminar el intendente. Hay que sacarse de la cabeza, no hay ningún padre de la criatura. A cada uno le toca empezar una parte del proceso, después le tocará a otro intendente inaugurar la obra. Eso no es lo importante, pero sí son montos que claramente, sin concurrencia del Estado Nacional o del Estado Provincial, los municipios en términos generales no lo pueden hacer. Bien, Carlos, gracias, buena jornada, muy amable. Gracias a vos, José Luis, hasta siempre. Bueno, Carlos Cat, presidente de OCE, vamos a insistir.